Hola, Liz. Muchísimas gracias por la introducción y bueno, bienvenidos a todos. Eh, bueno, el día de hoy vamos a discutir pues un tema bastante interesante que es el marco regulatorio o digamos lo concerniente pues al marco regulatorio en el tema de energías renovables. Y pues vamos a utilizar, por así decirlo, el caso de Colombia y de España como para ejemplificar un poco ya de manera más práctica. La manera como vamos a abordar el webinar de hoy, pues va a ser de esta manera. Vamos a discutir inicialmente como un contexto mundial, manera general, pues como el panorama político que hay actualmente en el mundo. Y después vamos a ver de manera gráfica, pues cómo se está como comportando el panorama en cuanto a políticas en cambio climático, políticas de calefacción y climatización, políticas en transporte y vehículos eléctricos y políticas, digamos, en general en cuanto a, a energía. Y discutiré un poquitico así como una temática relacionada digamos, a la temática de qué será mejor si la generación de energía centralizada o distribuida, un poquito en función de lo que veamos en el transcurso del tema, y ya pasaremos a revisar un poco cómo está como la actualidad digamos, del caso de Colombia y de España en cuanto al marco regulatorio, pues como general, ¿no? Importante aquí tener en cuenta, pues que como todo, por así decir, en términos normativos, pues es muy extenso, hay bastantes regulaciones, pero lo que vamos a ver es como cuál es el panorama general y cuál es el marco como general para que nos hagamos como una idea. Les hago una sugerencia, de pronto, pensando un poquito en los webinars anteriores, algunos de los comentarios han ido orientados hacia tener un poquito más de tiempo de pronto para la ronda de preguntas. Yo les sugiero que a medida que vayamos avanzando, las preguntas que le vayan surgiendo, vayan poniéndolas de pronto en el chat, pues en el apartado de preguntas, porque me parece que cuando yo termino, me ha pasado, termino, pasan unos minutos y como que todavía no empiezan a escribir y empiezan a escribir ya después y ya no me alcanza como el tiempo y a veces se quedan algunas preguntas sin responder. Entonces, a medida que vayan de pronto surgiendo las inquietudes, pues de pronto una recomendación que las vayan consignando ahí inmediatamente. Entonces, bueno, lo primero es, como les contábamos, hablar un poquito como del contexto mundial, el panorama político, un poquito, pues a grandes rasgos, algunos aspectos importantes es, eh, bueno, a manera, digamos, de contextualización, vamos a discutir mayormente la información contenida en el reporte del año 2021 del REN 21. Eh, es una, el REN 21 es una red de conocimiento mundial en términos de energías renovables. Y pues cada año hay un reporte digamos, de las tendencias a nivel mundial, de tecnologías, de panorama político, que es algo muy importante. Entonces vamos a discutir un poco lo que se ha encontrado en el reporte de este año. De esa manera general, digamos que como reflexión inicial, pues a pesar de la crisis que hemos vivido en los últimos años ya es casi que en plural años, por el tema del COVID, el apoyo a las políticas de energías renovables ha permanecido fuerte, por lo menos en el año 2020. Eso es importante, eso es un indicador interesante desde el punto de vista de que eh, se entiende de pronto a nivel mundial que este mercado, que este campo del conocimiento representa algo suficientemente importante como para que puedan mantenerse las medidas, los incentivos, las proyecciones, por lo menos en esta temática. Entonces, ese es digamos, pues un factor interesante a tener en cuenta. Eh, Igualmente, digamos, como reflexión general, las políticas relacionadas con calefacción y, bueno, un tanto climatización, por así decirlo, en los edificios y en la industria, pues eh,
digamos que fueron más escasas comparadas con las que van orientadas a generación de electricidad y transporte, y ahora cuando lo veamos de pronto en el mapa, vamos a darnos cuenta de pronto un poquito por qué. Y eso se, digamos, tratar como de darle una justificación geográfica, por así decirlo, pues puede ayudarnos a entender, y algo que discutimos bastante durante el contenido académico del máster en energías renovables, y si aquí hay algunos de los estudiantes pues, del máster lo podrán validar, es la importancia del contexto. El contexto es muy importante para darnos cuenta o para validar o para entender el por qué o no, o el porqué de que una tecnología se desarrolle más en un lugar que en otro, porque una política es mucho más desarrollada en un país o en otro. Pega mucho, digámoslo así, el, el contexto. Entonces, esta reflexión podemos de pronto encontrar justificación más adelante cuando lo veamos en un mapita. Muchas jurisdicciones, en el reporte se habla de jurisdicciones y básicamente es zonas, o sea, jurisdicción lo entienden como, se puede entender como un país o como una zona geográfica. Entonces, muchas jurisdicciones, en términos del reporte, con una alta proporción de electricidad renovable variable, implementaron políticas para garantizar una integración exitosa. Eso quiere decir que, digamos, eh, en algunos países o en regiones donde ha permanecido de manera variable el aporte de renovables a las matrices energéticas, se está buscando que, digamos, que esos aportes nuevos se integren de manera correcta y exitosa a las matrices convencionales. Que eso es muy importante y eso es un poquito lo que nos va a hacer pensar al final esa pequeña reflexión que traté de poner ahí de centralizada o distribuida, y es orientada a, a cuáles son o cuáles deberían ser o cuáles podrían ser los retos o las condiciones que tengamos que tener para pensar en la integración de las renovables en el mundo actual. Y es un poquito como entender qué significa eso. Significa olvidarnos de todo lo que hemos tenido hasta ahora y un cambio completamente nuevo, o una integración a lo que ya tenemos para que sea más duradero. En fin, un poquito orientado a eso, a esa reflexión de ahí. Posteriormente, bueno, muchos países no alcanzaron sus objetivos en renovables para el 2020 y muchos aún no han establecido nuevos objetivos para los años futuros. Vamos a verlo más adelante. Y es que hay muchas cosas buenas, hay muchos aspectos importantes. Se están definiendo objetivos, hojas de ruta, objetivos, digamos, masivos, mundiales y tal, pero no deja de ser un reto, y eso es lo bueno, porque es algo nuevo. Si fuera ya algo establecido, pues no habría nada para hacer, no habría dónde trabajar, no habría dónde hacer cosas nuevas. Pero lo bueno de esta temática es que de alguna manera puede permanecer como un tema suficientemente nuevo como para que tengamos todavía espacio de aportar, de proponer cosas nuevas, y eso es una invitación muy interesante. Eh, las políticas para vehículos eléctricos se hicieron cada vez más populares en el 2020, pero la mayoría seguía sin un vínculo directo con la electricidad renovable. Entonces es importante, claro, es decir, uno piensa, bueno, pues, o sea, listo, yo promuevo el tema de la movilidad eléctrica, pero entonces, ¿qué? ¿Dónde cargo el vehículo eléctrico? ¿Pegado a una red convencional o a un toma o a un punto de recarga instalado a una red convencional? O sea, no, es que más adelante vamos a ver que hay políticas que, si bien no están directamente relacionadas con el tema de renovables o por lo menos, por ejemplo, de proyectos, en este caso de autoconsumo, son políticas que al fomentarse van a proponer o a sugerir que políticas en generación renovable se promuevan para que entonces como que el círculo se cierre. Entonces es como un tema bastante interesante que nos hace pensar que interesarnos en este tema de las renovables, enmarcarlo dentro de lo que es el desarrollo sostenible, entender que el desarrollo sostenible, que para el desarrollo sostenible
se implica una transición energética, o sea, todo esto de ir haciendo como esas muñecas rusas, que hay una cosita dentro de la otra y todo el tema, nos hace pensar en que abordar estos temas, pues implica abordarlos de manera mucho más abierta que de la manera convencional, o sea, una manera un poco más holística. Todo el mundo puede aportar, desde muchos campos del conocimiento hay aportes válidos a esto, porque un poquito, digamos, esa segmentación que hemos tenido de pronto últimamente es lo que ha generado un poco esos panoramas de insostenibilidad. Y finalmente el 2020 vio importantes compromisos de política de cambio climático en algunos mercados importantes. También vamos a ver cómo estas políticas de cambio climático aportan a que se promueva el tema de las renovables y pues tiene todo el sentido. De manera, digamos, de reflexión, pues desde el año 2020, por ejemplo, el grupo BMW ha utilizado fuentes de energía 100% renovables para sus operaciones a nivel mundial. Y también tiene pues un objetivo importante en cuanto a ventas de vehículos eléctricos, eh, llevarlo a una quinta parte de todas sus ventas para el año 2023. Eso puede representar un hito en la movilidad, por lo menos en la movilidad, digámoslo así, independiente o no relacionada pues a la pública, pero con unas implicaciones muy interesantes y con unos retos importantes. O sea, la solución deberá ser migrar completamente a la movilidad 100% eléctrica o pensar también en el tema del balance. Es decir, aquí hay un montón de aspectos que pueden invitar a la reflexión. Bueno, entonces, bueno, listo. En cuanto al contexto también mundial, pues aquí vemos una gráfica que es bastante diciente desde el año 2010 hasta el año 2020, la tendencia que han tenido las políticas, la cantidad de países que tienen políticas al respecto. eh, y pues importantísimo. Entonces, digamos que lo que vemos es que hay una tendencia, por lo menos en políticas o en la cantidad, por ejemplo, de países que van adoptando políticas regulatorias en cuanto a incentivos, mandatos, apoyos, pues ha ido en constante crecimiento. Actualmente son 145 países quienes tienen, los cuales tienen pues políticas al respecto. E importante es aclarar o hacer hincapié en que el desarrollo de las políticas ha, ha sido y sigue siendo crucial, importantísimo para alcanzar reducciones de costos, tanto en fabricación como en implementación de tecnologías. Eso es absolutamente importante. Si uno se pone a pensar el desarrollo que han tenido, por ejemplo, las dos tecnologías más presentes y más maduras, que son la eólica y la solar fotovoltaica. O sea, todo empezó cuando los precios de esos aparatos empezaron a bajar, porque es que antes era listo, muy interesante, muy bonito, pero eso es carísimo, es muy costoso y pensar en que eso tenga sentido económico, financiero para alguien, pues era un reto completo, pero cuando empezaron los precios de la fabricación a caer, pero esos precios de esos costos de fabricación empiezan a caer por alguna razón, porque los gobiernos incentivan a los que fabrican, entonces los apoyan. Si usted hace investigación, venga, yo le doy una ayuda, le doy plata, le doy subvención, le doy un incentivo. Entonces ellos, desde ese eslabón de la cadena, cuando empiezan a aliviarse, pues dicen, hombre, ya puedo yo vender más barato. Y cuando vendo más barato, pues el que me va a implementar puede hacerlo y venderlo también más barato. Entonces, es absolutamente importante la relevancia que ha tenido esto, y también que para el año 2020 casi todos los países a nivel mundial tenían implementadas políticas de apoyo a las energías renovables. Eso también es un aspecto importante. Ahora, ¿qué es el punto de trabajo? Pues lo que queremos decir es que lo que hay es trabajo para hacer. El tema, o sea, el hecho de que la gran mayoría de países a nivel mundial tengan ya políticas, no quiere decir que esto esté listo, porque no todos tienen el mismo nivel o de ambición o de compromiso. Y entonces el tema es que aquí, para pensar en sostenibilidad, esto tiene que ser un proceso continuo e interminable casi, de un mejoramiento continuo, de una revisión continua, pensando que es que no lo vamos a hacer una vez y ya nos sentamos a ver los resultados, ¿no? Esto tiene que ser un proceso continuo para que justamente sea sostenible. Entonces, digamos que por muy
interesantes y muy alentadores, pues que aparecen en las gráficas, pues es una tendencia que nos invita a pensar que estamos en un, interesándonos por lo menos en un mercado dinámico, que varía, pero que tiene mucho por trabajar. ¿Listo? Un poco aquí en esta gráfica lo que estamos viendo es un poquito lo que se hablaba al inicio de que, bien, hay muchos países que tienen políticas, que tienen objetivos. El tema es que algunos al año 2020 los objetivos que se habían trazado no los han alcanzado todavía. Y algo un poquito más inquietante es que los que ya los van alcanzando, algunos de los que ya los van alcanzando, no tienen objetivos nuevos. Entonces ahí es cuando uno dice, listo, no, llegué y esta es la meta y ya no hago nada más. No, pues ok, alcanzamos unos objetivos, ¿qué es lo que podemos hacer ahora en adelante? Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es, por ejemplo, en consumo final de energía, ¿listo? Entonces, pues, digamos que en cantidad de países, pues todavía hay, digamos que hay más países que no han alcanzado sus objetivos, ¿cierto? Comparado con los que ya han alcanzado sus objetivos. Y también hay más países que no tienen, por ejemplo, objetivos más allá de eso, de los que ya están alcanzados, pues hay un poco menos. Entonces, aquí lo que vemos es una proporción, digamos que objetivos no alcanzados contra los objetivos ya alcanzados, pues vemos que las barras, excepto en calefacción y climatización, pues son más grandes las de no alcanzados que las de alcanzados. Pero también lo que llama la atención es que esta convención de las rayitas quiere decir, o sea, no hay objetivos más allá. O sea, una vez se cumplan estos objetivos, o sea, esta cantidad de países tiene unos objetivos que ya han alcanzado, pero no tienen nada más para hacer, supuestamente. Solamente esta cantidad de países ya ha alcanzado objetivos y tienen objetivos por delante. Entonces, es una invitación interesante a pensar a la manera como se tiene que pensar para que la cosa sea sostenible, para que sea durable en el tiempo. Hay que empezar a pensar esa futuro, o sea, listo. Hay objetivos de aquí a 10 años, listo. Pues en el quinto año pensemos en cuál será el objetivo para los 10 años de adelante, porque si nos esperamos hasta que se cumplan los 10 años, vamos a tener unas zonas grises que pueden hacer empezar a decaer de pronto algunos aspectos. Pero lo importante es que eh, muchos países tienen políticas, pero hay que pensar en que la cantidad de nuevos objetivos u objetivos a futuro hay que compensarla porque representa un foco importante de atención en lo que se debería hacer una vez se logren los objetivos. Aquí entonces, por ejemplo, en cuanto a políticas de cambio climático, miren que verlo pues desde el punto de vista gráfico pues puede llamarnos la atención o puede darnos indicios, ¿listo? Entonces, las políticas del cambio climático pueden aportar de manera directa o indirecta el despliegue de renovables. Porque, ¿por qué de manera directa o indirecta? Porque, o sea, la respuesta al cambio climático no es la implementación de energía renovable, o sea, no es solo la implementación de energía renovable. El cambio climático, digamos que se está generando o se ha generado a causa de otras cosas más allá del consumo de energía eléctrica o del consumo de combustibles fósiles o de cosas por el estilo para transportarnos. Ahora, cuando se quieren alcanzar objetivos en cuanto al cambio climático, que mayormente son por emisiones de gases de efecto invernadero, un aporte muy interesante se puede tener desde la manera como se genera la energía. Entonces ahí hay un aspecto importante porque entonces es lo que les hablaba yo de que una política que no esté directamente relacionada con renovables puede afectar o puede influir directamente en las políticas de renovables. ¿Listo? Entonces miren acá que van a ver que hay una zona, esta zona que es como la zona ecuatorial del mundo, esto que está aquí, van a ver que en algunos en algunos, en varios mapitas, va a estar como muy gris. Gris, pues quiere decir que no hay, pues no hay políticas, ¿no? O sea, digamos que no hay como mucho avance al respecto. Pero si uno se pone a pensar, por ejemplo, digamos que
pongamos el ejemplo puntual aquí en un país como Colombia. Si uno se pone a pensar el efecto que tiene Colombia en su función como país, en su desarrollo como país, en el cambio climático, puede ser mucho más bajito que comparado con otros países. Solamente hablando desde el punto de la energía, ¿cierto? Evidentemente hay otras cosas que pueden afectar, la contaminación, un montón de cosas, pero desde el punto de la energía eléctrica, dado que Colombia es un país que tiene una matriz energética tan limpia, sus efectos de gases de efecto invernadero o sus aportes de gases de efecto invernadero al mundo son pocos. Entonces eso puede hacer que el país no tenga como necesidades tan fuertes de decir vamos a meter políticas para eso, porque es que el impacto que tenemos no es tanto. ¿Ya? Y entonces vamos a ver cómo en otros aspectos también se puede ver la misma tendencia y eso da mucho a entender la importancia del contexto. O sea, cuando uno entiende cómo funciona o cómo hay una, digamos, uno de los grandes pensadores del desarrollo sostenible actualmente que se llama Jeffrey Sachs. Él dice que el desarrollo sostenible se puede entender de dos maneras. Es una manera de entender el mundo y que ya una vez uno entiende el mundo, cómo funciona el mundo, uno puede hacer cosas para mejorar el mundo. Entonces, el desarrollo sostenible es una manera de entender cómo las cosas funcionan y en función de eso, entender qué es lo que tenemos que hacer. El gran resumen aquí es que las políticas no deberían ser, o no son, ustedes lo ven aquí, no son generales para todo el mundo. Lo que se hace en un país en términos de políticas para cambio climático, para renovables, para movilidad, no necesariamente aplican o son extrapolables directamente a otros países, incluso de las regiones similares, porque los contextos son diferentes, porque las necesidades son diferentes, porque las realidades son diferentes. Entonces, aquí lo importante es que, pues digamos, pues lo que vemos es que hay, evidentemente, países, pues, grandes países, digamos, eh, eh, por así decirlo, aportantes a cambio climático, pues no tienen o tienen, digamos, políticas importantes. Aquí ustedes ven, aquí hay una gran zona gris. Esto es fruto de la transición por la cual está pasando pues Estados Unidos, obviamente. O sea, hasta hace muy poco que entró el nuevo gobierno, pues Estados Unidos volvió a adoptar el tratado por el cambio climático. Durante el mandato anterior habían salido, entonces por eso está esto gris, porque hay un montón de indicadores que no se tienen en este momento. ¿Listo? Bueno, miren lo que pasa aquí también, políticas de calefacción y climatización. Miren lo que pasa aquí también, la zona ecuatorial. Aquí no hay políticas al respecto. ¿Por qué? Pues bueno, hay una razón también muy eh, que puede resultar muy obvia, ¿no? Pues en estos países, o sea, la calefacción y la climatización es utilizar o la energía geotérmica o el calentamiento solar para calefaccionar edificios, para calefaccionar residencias, en algunos momentos para uso final de electrodomésticos, pero el tema es que como en estos países mayormente, pues no es para generalizar, pero países de estas latitudes, pues no tienen que calefaccionar casas, no tienen que calentar edificios, hospitales, clínicas, colegios, pues es muy normal que no haya tanto políticas al respecto. Ahora, podría haber políticas en cuanto a climatización, porque no tienen que calefaccionar, pero sí que tienen que climatizar. Pero entonces lo hacen indirectamente, apoyan la diversificación de la matriz energética, no necesariamente la climatización como tal, pero entonces viene como por transitividad, por así decirlo. Pero es como para, digamos que lo que quiero hacerles entender y que me sirven mucho, digamos, las gráficas a nivel mundial es que si bien todos los países o la gran mayoría de países tienen políticas al respecto, es normal que estén sectorizados, que algunas políticas de cierto tipo estén segmentadas hacia unas latitudes específicas, hacia unas regiones específicas y que otro tipo de políticas estén hacia otras latitudes. Y eso nos ayuda a entender lo importante que es
El contexto, para todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, con renovables, con transición, el contexto es muy importante. Entonces, bueno, pues aquí digamos que pues hay un indicador, un indicio bastante interesante. Ahora, en cuanto a políticas de transporte, por ejemplo, ya la cosa cambia. Digamos, ¿cuál es uno de los grandes aportantes al tema de transporte en términos de energías renovables? Pues la biomasa. Con la biomasa lo que estamos es generando combustibles renovables, por así decirlo, y que sean eh, neutros en emisiones. La gran ventaja de la biomasa, ya sea que se queme directamente o que se transforme en combustibles, es que cuando se quema, los aportes de CO2 a la atmósfera, pues son básicamente lo que la planta de donde viene esa biomasa procesó mientras estaba en vida, por así decirlo. Entonces, digamos que no son aportes extra de CO2. Lo que está matando al planeta Tierra es el exceso de CO2. El CO2 es necesario para que nosotros vivamos en el planeta Tierra. Lo que estamos haciendo, lo que está desbalanceado, lo que ha desbalanceado es el exceso del CO2 que nosotros estamos emitiendo. Entonces miren aquí ya cómo la cosa cambia, miren que aquí ya es, por lo menos en América del Sur, esta parte de aquí que antes está, en las últimas dos gráficas venía gris, miren ahora cómo está, ya está verdecita. Es normal porque países como Colombia, como Brasil, eh, o sea, tenemos suficiente flora como para suponer, como México, por ejemplo, para suponer que tenemos de dónde sacar para generar biocombustibles, cañas de azúcar, plantas, no quiero decir aceitosas, pues, pero girasol, eh, o sea, todo lo que pueda generar aceites de los cuales se pueda destilar también refinar biocombustibles. Entonces, miren cómo ya el panorama cambia. Entonces ya hay, ya por ejemplo, países, por ejemplo aquí, digamos que incluso Colombia hace parte de los países que tienen por mandato un porcentaje de mezcla de biocombustibles mínimo digamos, en la matriz de combustibles del país. Y eso es un aporte importantísimo y es normal porque con toda la caña de azúcar que tenemos en el país, por ejemplo, pues es normal que hagamos parte de ese número importante, ¿no? Entonces, miren cómo los colores pueden cambiar de acuerdo al tipo de política del que estemos hablando y evidentemente pues al tipo a la región de la cual estemos pues hablando en el momento. Importante pues es que también dejar claro que aunque las políticas pues de renovables se han expandido, la mayoría todavía siguen enfocándose pues en el sector de transporte por carreteras, es decir, biocombustibles para automóviles particulares, para buses y tal, pero poco de pronto hay en temas, digamos, de vías férreas, de aviación, obviamente porque de pronto las proporciones son diferentes, la capacidad energética de este tipo de combustibles puede que sea un reto, pero eh, es importante tener en cuenta que también hacia allá debería haber un aporte porque ahí hay unos grandes emisiones de CO2 pues, que pueden estar afectando. Y por ejemplo, también miren, en cuanto a políticas de vehículos eléctricos, pues los colores cambian completamente también. Eh, y pues importante tener en cuenta que, por ejemplo, pues acá hay, digamos que siempre llama la atención pues ver, por ejemplo, un país como Colombia rodeado de tanto gris. Es uno de los pocos países que en América del Sur pues cuenta con reglamentación, con regulación actual en cuanto a movilidad eléctrica, con objetivos muy claros. Y también aquí hay un mensaje pues, muy importante también, eh, me perdonarán de pronto pues las personas que no sean de Colombia, pero a, a, digamos que también, bueno, puede no ser solamente en Colombia, digamos que puede que en Latinoamérica tengamos nosotros una cierta tendencia a decir, pues claro, miren cómo están en Estados Unidos, miren cómo están en Europa y lo que pasa es que como acá no hacemos nada, pues por eso estamos como estamos. Y no debe ser así, es verdad, tenemos unos retos sociales, políticos importantísimos en nuestra región, pero también es muy importante valorar lo que sí se hace
Entonces, en la medida en la que seamos conscientes de, de eso, pues podemos entender mucho más y servirnos de esas herramientas para ponerlas en, en digamos, en operación o en utilización. Eh, de nuevo, tanto las políticas en movilidad eléctrica como en transporte son políticas un poquito indirectas, pero que apuntan a promover el desarrollo de políticas en renovables y que en últimas pues hacen parte de un mismo panorama político de este sector. Entonces pues creo que es bastante interesante pues tenerlo como en cuenta. Aquí ya llegamos para finalizar estas secciones donde les planteaba yo el tema de, bueno, acá, ¿qué será? ¿Qué será lo mejor? ¿O qué será la opción? ¿Lo centralizado o lo distribuido? ¿Sí o no? Es decir, ¿cuál es la respuesta? Y yo creo que, bueno, aquí de pronto me faltó, hubiera sido mejor poner como una flechita en doble vía. Porque es que tampoco se trata de que aquí estamos y acá deberíamos caer. Si ustedes ven, miren que en últimas, estas torrecitas no dejan de estar presentes en una red de generación distribuida. Es decir, la infraestructura de los modelos de generación centralizados son necesarios. Eso no quiere decir, o sea, no es que estén obsoletos, simplemente que pueden ser utilizados de una mejor manera. ¿Cómo? Pues de esta manera, o sea, no dejando solamente que la generación esté por un lugar súper lejos y que a punta de torres la llevemos a los lugares de utilización, no, sino que permanezca este panorama, pero que podamos almacenar energía por un lado, generar con eólica por otro, generar con fotovoltaica por otro y tener una cosa como más heterogénea. No solamente que es por acá genero, por acá consumo y ya, sino que yo genero en todo lado y consumo casi que en todo lado también. Entonces, es básicamente entender que estos dos panoramas son perfectamente viables, necesarios, correctos, todo lo que queramos poner. Es decir, seguimos estando en la necesidad de tener generación centralizada, sí, dependiendo del contexto, dependiendo del país donde estemos, dependiendo de la matriz que queramos atender, pero también tiene relevancia tener generación distribuida, generar cerca del punto de utilización de energía. Y estos dos deben tener marcos regulatorios diferentes, con algunos puntos comunes, pero se tienen que abordar también, digamos, de la misma manera, pues, o sea, con el mismo interés, por así decirlo. Es una reflexión que de nuevo, las personas que están tomando la maestría en ese momento y los que están viendo el webinar y que están interesados en tomar la maestría, pues esta es como parte de las temáticas que constantemente discutimos con el objetivo de que durante todos los cursos de la maestría vayamos planteando temáticas que nos vayan permitiendo generar criterio propio, que es lo más importante, pero fundamentado y basado en el conocimiento y en el saber científico, por así decirlo. ¿Listo? Y bueno, ya para hablar de, digamos, de los casos puntuales de Colombia y de España, pues, no, es que lo importante es que, por ejemplo, en Colombia existe un marco regulatorio principal que es la ley 1715. En el 2014 se promulgó esta ley que lo que buscaba era promover la integración de energía renovable en la matriz energética del país. ¿Por qué? Porque ahorita hablábamos que Colombia genera energía de manera muy limpia, sí, perfecto, pero tiene unos grandes retos. Uno, depende mucho del agua. Y entonces, si en Colombia, si nos pasa un fenómeno del niño y deja de llover por mucho tiempo, pues los embalses se bajan. Y si se bajan los embalses, no hay de dónde generar energía. Y empezamos con la especulación. Ahorren, por favor, si no ahorran, les subo la tarifa. Si les subo la tarifa, ustedes se van a poner bravos. En fin, entonces, una de las grandes motivaciones de Colombia para promover las energías renovables era robustecer su matriz energética, diversificarla, no hacerla tan vulnerable a los cambios climáticos. Pero también otro reto,
generamos con agua y al generar con agua en grandes represas, pues eso genera algo que es sí o sí tiene que haber una generación centralizada. Yo no puedo tener represas, o sea, sí puedo tener ciudades cerca de las represas, pues no puedo tener represas cerca de todas las ciudades. Entonces, obviamente, pues habrá ciudades que están súper alejadas de las represas y hay ciudades a las cuales ni siquiera esa energía que viene de represas puede llegar. Es lo que pasa muy constantemente, por ejemplo, en la costa pacífico de Colombia, que tiene un gran reto, una gran barrera geográfica que es la cordillera de los Andes, la cordillera occidental, pues que en Colombia se separa en tres. Atravesar esa cordillera con antenas, con torres de generación o de distribución, muy difícil. Entonces, otro de los retos de Colombia o de las búsquedas de Colombia para promover el marco regulatorio era cómo hacemos para llegar a la gente que no tiene energía. Pero miren que las motivaciones casi que por ningún lado eran de índole climático, de índole ambiental. No, es que estamos muy preocupados porque estamos contaminando mucho cuando generamos energía, no, tampoco para tanto. Lo que pasa es que estamos con unos retos importantes de que no le llegamos a todo el mundo. Entonces, hay un aspecto. Entonces, el marco regulatorio es plantea unos incentivos tributarios que son estos cuatro, básicamente son deducciones del impuesto de renta. Es decir, aquí hay una gran diferencia, por ejemplo, con el marco regulatorio de España. El marco regulatorio de Colombia lo que hace es invitar a la inversión. Usted pague y cuando usted pague yo le ayudo. ¿Cómo le ayudo? Que parte de lo que usted pagó se lo pueda usted deducir de su impuesto de renta. ¿Ok? Parte de lo que yo pague, usted me permite que yo me quite eso de lo que tengo que pagar de la renta, mi base gravable. Hombre, pues me va a significar un ahorro en dinero. Que yo pueda depreciar eso que compré, ese activo que compré, que lo pueda depreciar aceleradamente. Eso depende del comprador. Depreciar aceleradamente puede funcionar o no, pero es una opción que puedo tener. Permitirme comprar sin IVA y permitirme comprar sin aranceles. Aquí partimos de la base de que es quien lo quiere usar, quien pone el dinero. Entonces, pero es un marco interesante, es un marco que tiene incluso unos tiempos ya muy bien definidos para dar respuesta. Por ejemplo, miren que básicamente en un plazo de 45, bueno, 10 días hábiles más 35 calendario, me tienen que estar a mí dando mis certificados y todo mi proceso. Yo para poder tener esos incentivos tengo que solicitárselos al gobierno. Tengo que llenar unos formularios, cumplir unos requisitos, entonces este es el proceso. Yo radico la solicitud, tienen unos tiempos para revisarlos, ¿cierto? Y esto puede pasar a que me lo evalúen o a que simplemente lo revisen, me hagan requerimientos, yo no atendí los requerimientos y me la rechacen, o que vaya continuando y que después la evalúen, pueda seguir, o que simplemente siga el proceso ideal, que es lo validaron, lo evaluaron, se certificó y me dieron mi papel para que yo pueda ir a decir, vea, señores de los pagos de impuestos, háganme el favor y me permiten utilizar los incentivos tributarios que definió el gobierno. Listo. Eh, perdón. Pero entonces un marco regulatorio desde el 2014 viene, pero ha ido modificando, se ha ido mejorándose. Una de las mejoras más relevantes ha sido la del 2019 con la ley 1955, por ejemplo. Esta ley que puso un aspecto importantísimo que fue, vamos a poner un objetivo importante en Colombia, por ejemplo. Vamos a pasar de 22.4 megavatios, que básicamente estos 22.4 megavatios eran un poquito más del parque eólico que había en La Guajira, el Jepirachi, que lleva 10 o 12 años de funcionamiento. Eso era todo lo que había, digamos, antes. Después se agregó un poquito entre solar, pero la idea era pasar de esto a 1.500 megavatios. Eso ya es un objetivo puntual fuerte, es decir, hay una invitación para todo el mundo. Si esto es un objetivo de marco regulatorio, casi que estamos, entre comillas, obligados a hacerlo. Y cuando hay que hacerlo, pues lo que hay es inversión, quién tiene que hacerlo, quién lo va a hacer, quién lo va a financiar, y entonces va a llegar todo el mundo. El banco quien lo quiere financiar, la empresa de ingeniería que lo quiere construir, el usuario que se quiere beneficiar. Entonces aquí empieza a haber un ambiente de interés, que es lo que busca el marco regulatorio, o sea, revolver el asunto para que haya movimiento.
Entonces, interesante, bueno, y hubo unas modificaciones importantes en cuanto a los incentivos de renta y de IVA de la ley 1715, que lo que hacían, lo que buscaban era, por así decirlo, dinamizar el proceso. Entonces, es un marco regulatorio. Hay otras leyes y otras resoluciones, pero bueno, hay que resumir un poquito. Y otra importante que es la resolución 030 de la CREC, que es la que establece en el autoconsumo puntualmente, cómo hacemos para tratar o para entender o para gestionar los flujos. Voy a permitirme echar un poquito para atrás. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema de generación de este tipo? Que ahora ya la energía no va solamente así. Voy a permitirme hacer de pronto una cosa por acá. Aquí en esta centralizada, la energía siempre va así. Siempre, 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 siempre. De donde la genero a donde la consumo. Lo que invita esto es que la energía puede ir así, puede ir así, pero también puede ir así y puede ir así. Y entonces esto, en el momento en el que estas flechas puedan ir en los dos sentidos, tiene que haber algo que la regule. La resolución 030 de la CREC para el autoconsumo, que es básicamente las generaciones distribuidas en los techos de la industria, de la casa, del colegio, definen las reglas de qué hacemos con esa energía que va para el otro lado, que va en el sentido en el que nunca había ido. Entonces, en Colombia está muy bien reglamentado eso y cada operador de red o comercializador de energía tiene que tener en su página de internet las condiciones para atender a la resolución 030. Ese es el caso de EMCALI, que es la empresa de servicios públicos del municipio de Santiago de Cali, en Colombia, donde están los requisitos y están las condiciones. Esto es una captura de pantalla de su página de internet, pero entonces, por obligación, tienen que tenerlo todos. Entonces, es interesante, existe, hay un marco ahí, es conocerlo y aplicarlo. Ahora, en España, ¿qué pasó? El cuento con España es bastante interesante. España hace 15 años tenía un boom de energías renovables. Todo el mundo instalaba paneles solares, todo el mundo instalaba aerogeneradores por todo lado, inversión de manera desmedida. ¿Qué era lo que pasaba en España? Los incentivos en España no eran del orden, usted invierte el dinero y yo miro a ver, yo le propongo cómo usted lo puede retornar, sino que en España era yo le doy el dinero a usted. O sea, no era incentivo, era una subvención. Usted quiere poner, venga, yo le doy dinero. O yo le pago más de lo que le pagaría un privado. Entonces eso hizo que en algún momento en España eh, hubiera una crisis y se implementó algo que se llamaba el impuesto al sol. El impuesto al sol lo que buscó era parar ese frenesí de instalaciones subvencionadas. Y en el 2019 salió, imagínense, Colombia tiene la regulación en el 14 y España la vino a tener en el 19 una nueva, o sea, la nueva versión, porque 12 años atrás había otra. En el 19 sacaron básicamente lo que sacó Colombia en el 14, la regulación para la diversificación de la matriz energética y para promover el autoconsumo. Hay unas pequeñas diferencias entre el de Colombia y el de España. En España son muy explícitos en lo que es un autoconsumo sin excedentes y un autoconsumo con excedentes. Entender que ellos lo discriminan muy bien en un excedente acogido a compensación y un excedente sin compensación. Un excedente acogido a compensación es básicamente que lo que usted manda para la red no se lo pagan a usted en dinero, sino que se lo restan del recibo de energía. ¿Ya? Entonces usted no va a recibir dinero como tal, sino que lo que va a recibir es de pronto un recibo mucho más barato para pagar. Los que están no acogidos a compensación, pues lo que esperan es recibir un dinero literalmente, por así decirlo. Entonces ahí pues hay entonces básicamente lo que se tienen son estos, bueno, y una gran diferencia que hay en el marco regulatorio de España es que existe la figura de lo que se conoce como el autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo no existe en Colombia todavía. No es que quien quiera utilizar como autoconsumo tiene que invertirlo y usted como inversionista, por así decirlo, es quien se beneficia. Pero no existe de que, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, entre todos, no sé, compramos un sistema fotovoltaico y todos nos beneficiamos de eso. No existe esa figura, por así decirlo.
todavía, puede que en un futuro exista. Entonces, es básicamente las dos figuras, pero entonces es autoconsumo sin vertido, por ejemplo. O sea, todo lo que yo genero de energía lo tengo que consumir aquí adentro y no puedo mandarlo para afuera. No lo puedo mandar para afuera. En la que es acogida a compensación, pues yo lo que hago es que sí lo puedo mandar para afuera, tanto en el individual como en el colectivo, y lo que percibo es un ahorro por la compensación, lo que les decía. Y el que es acogido a compensación, pues también lo puedo mandar para afuera, pero entonces lo que va a tener es un ingreso por la venta de la energía. ¿Listo? Entonces, digamos que son como las dos grandes diferencias que pueden existir entre los marcos regulatorios de Colombia y España. La figura del autoconsumo colectivo que no existe en Colombia, pero más allá de eso es casi lo mismo, es decir, se promueve o se especifican las reglas. Bueno, y la gran diferencia también que existe es que en España, digamos, un marco regulatorio tanto así como de incentivos existe, pero no de manera, digamos que hay unos programas de subvención importantes, pero muy pronto llegará. Entiendan que desde 2019 llegó justo la pandemia, se paró todo, entonces este marco regulatorio de España está en pleno proceso de estructuración. Entonces, desde lo que nosotros venimos haciendo en Colombia desde 2014, en España hay un gran camino todavía y una gran, digamos, expectativa por lo que eso pueda significar. ¿Listo? Bueno, pues eso es lo que tenía para contarles yo el día de hoy. Vamos a pasar a mirar las preguntas que tengamos en este momento. Vamos a ver de pronto el chat que tengamos en este momento o las preguntas. Vamos a ver. Saludos, saludos, saludos. Listo. Bueno, Hugo, saludos de Cartagena. Luis, Luis pregunta, ¿cómo se buscaría romper el círculo vicioso que compone la producción de energías biofuel, base en caña de azúcar y otros vegetales, pero que la producción requiere cantidades exorbitantes de agua, adherido a la contaminación emitida por el esparcimiento de pesticidas y fertilizantes químicos? ¿Cómo se buscaría romper el círculo vicioso que compone la producción de energía biofuel? A ver, pues no, es que yo no soy experto, pues experto en el tema de biocombustibles. La misma pregunta se están haciendo con el hidrógeno, por ejemplo. O sea, para producir hidrógeno o el hidrógeno verde que están llamando actualmente, que es producir hidrógeno con electrolizadores que funcionen con energía eléctrica producida por renovables, es que necesitan mucha agua. Y eso será una pregunta, digamos, es una pregunta muy, muy actual, por así decirlo. Eso hace parte de la investigación, o sea, tendrán que encontrar la manera de que ese uso de agua no sea tan exorbitante como lo decís vos, que no. Ya el tema, digamos, de bueno, los pesticidas y los fertilizantes químicos para probar. Entonces, ahí hay un gran reto en tema de los biocombustibles. Incluso una de las grandes desventajas es que la, como la siembra o la utilización de tierra para sembrar orientado a los biocombustibles no vaya a poner en peligro o a descompensar la tierra que se usa para comer, por ejemplo. Ahí hay unos grandes retos y obviamente pues aquí lo que tiene que, o sea, o sea, de nuevo, lo que dije al inicio es, esto es un sector nuevo, o sea, hay muchas cosas por hacer, habrá muchas políticas para promover orden, para promover equilibrio y pues lo que se trata es de que todo lo bueno que eso hace, pues ser conscientes de eso desde muy temprano para que no vayamos a tener pues como problemas eh, posteriores, digo yo. No sé si con esto, Luis, es un poco entendí, o sea, obviamente no voy a tener la respuesta directa, pero espero haber por lo menos apuntado un poco a tu pregunta. José Manuel pregunta, ¿en Colombia qué entidades apoyan proyectos de nuevas tecnologías para generar energía limpia?
si se puede facilitar nombres de las entidades y qué apoyo específico pueden realizar. Pues en Colombia hay a ver, la entidad que maneja el tema de los incentivos tributarios es la UPME, la Unidad de Planeación Minero Energética, con ella es con la que se tramita todo el tema de los incentivos tributarios. Existe el IPSE, que es el Instituto de Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, por ejemplo, que es otro de los grandes retos de Colombia. Entonces, desde el IPSE, y existe también el FENOGE, que es el Fondo de Promoción, FENOGE, Fondo de Promoción eh, y Fondo de Promoción e Incentivo de Utilización de Fuentes Renovables. Me perdonan si no me conozco exactamente la sigla, pero es también, digamos, nació con la ley de 1715 y son dos entidades que una busca encontrar, promover las tecnologías y el FENOGE puede tener recursos para apoyarlo. Es que usualmente el FENOGE atiende al sector público más que todo, pero podría haber una vía para apoyar este desarrollo de nuevas tecnologías para generar energía limpia. Entonces ahí hay dos, IPSE y FENOGE. Mirko pregunta, bueno, vale, saludos desde Santa Cruz. John pregunta, John Freddy, en cuanto al tema de los residuos orgánicos en Colombia, ¿cree que se necesitan empresas que se dediquen a la transformación para realizar abonos orgánicos? Siempre. Yo creo que el tema del aprovechamiento de los residuos orgánicos en un país como Colombia es vital. Nosotros desafortunadamente no tenemos esa conciencia de, 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 separación en la fuente de residuos orgánicos. E incluso en algunos países europeos pues están ya también utilizando otras fuentes de energía. Hay una que se llama waste to energy, sí, que es como basura a energía o desperdicio de energía. Y lo que hacen es coger toda esa energía, todos esos desechos que no son aprovechables, que no son, que están como en una zona gris, pues que no se pueden reciclar, que no sé qué, y lo que hacen es quemar esa vaina. Obviamente son unas plantas muy especializadas, tienen que tener unos controles muy fuertes de emisiones, pero lo que están haciendo es quemar para generar energía. Entonces lo que dice, hagamos por lo menos algo con el desecho. Obviamente tienen que compensar las emisiones, tienen que ser muy controladas las chimeneas, pero, o sea, por ese lado hay mucho para hacer en cuanto a desechos o residuos más bien, y mucho más pues en países como de nuestra latitud. Hugo pregunta, Hugo Toscano. Bueno, es un comentario muy interesante. Hugo es una de las personas que hace parte actualmente de la maestría en renovables y apunta pues que es importante estudiar esta maestría pues para volverse promotores en nuestros países y regiones y contribuir al mejoramiento climático. Digamos que eso es parte de lo que estamos buscando y evidentemente coincido completamente con Hugo. Muchas gracias. Juan José Bolio pregunta, ¿cuál consideras que fue la acción de gobierno más determinante para convertir a Colombia en un país líder en renovables en América Latina? ¿La de 1715 o hubo algún precedente que permitió que la ley tenga el impacto deseado? Sí, antes de la 1715 estaba el PROURE, Programa de Promoción de Uso Racional de Energía. Creo que es así. Entonces en el PROURE se empezaba a hablar de todo lo que se tenía que hacer, mire el potencial que tenemos, necesitamos hacer algo, por favor, ¿cómo podemos desperdiciar toda esta cosa? Y eso fue tal vez uno de los antecedentes como más gruesos que hubo. Y evidentemente, lo que pasa es que, claro, pongámonos en estos términos, la ley de 15 se firmó en el 2014, pero también hubo una zona gris larguísima desde el 14 hasta el 16 o 17 más o menos, en el que listo, la ley estaba, pero no estaban las resoluciones para poner en marcha la ley.
Entonces, los procesos son largos, es decir, los procesos no son de un día para otro, no es que saliera la ley y entonces al día siguiente ya tenemos todo listo. Eh, es un proceso y claro, interesante tu pregunta porque claro, uno de los hitos o de los puntos importantes puede haber sido tal vez el PROURE, sí. Pero sin duda la 1715 fue un punto de inflexión. Espero haber atendido tu inquietud, Juan. Diego Andrés Beira pregunta desde Colombia. Actualmente trabaja en una empresa de oil and gas y en este año Ecopetrol ha empezado a implementar una campaña de reducción de huella de carbono. Esta campaña hace parte de las políticas implementadas que comentas. Lo pregunto porque se sabe que el sector petrolero en Colombia tiene bastante fuerza y veo que se están acoplando a todo este tema de energías renovables para no quedarse un poco atrás en el cambio, con el cambio que se va a proyectar en el futuro. Claro, eso tiene que hacer parte de las políticas eh, y no creas que todas las empresas, o sea, las empresas sensatas de oil and gas, o sea, ellos hacen parte de un mercado que es el mercado de energéticos y tienen que empezar a mirar hacia otros puntos porque hay que diversificar el negocio. Entonces, seguramente eso que están haciendo atiende a la realidad, por así decirlo, del país. Claro que sí. Bueno, es lo que seguramente está pasando, lo entiendo yo. José Lázaro Magallán, no entendí el comentario de José, dice a su punto de vista, pero no sé si estaba eh, hablando de algo puntual que dije yo, pero bueno, no sé. Eh, mm, Pregunta María Guadalupe, ¿hasta dónde las energías fósiles siguen siendo utilizadas para generar energías limpias? Utilizadas tal vez en la fabricación, es muy posible todavía. Eh, pero ya después, lo que pasa es que también existen lo que se conoce como los sistemas híbridos, ¿no? Hay, por ejemplo, sistemas que pueden funcionar, eh, grupos electrógenos, por ejemplo, quemando diésel o biodiesel, funcionando con plantas fotovoltaicas o con plantas eólicas. Entonces, de nuevo, no necesariamente adentrarnos en esta temática signifique olvidarnos por completo de lo fósil, sino más bien hacerlo coexistir. Esa sería como la invitación mayormente, María. Bueno, me perdonan, pero ya cumplí mi tiempo, me quedaron algunas. No, creo que no. Las preguntas creo que ya están completas. Bueno, muchísimas gracias. Y espero que haya sido de su interés y de nuevo pues nos podemos ver en la próxima eh, cohorte de la maestría de energías renovables que tenemos aquí en EALDE y esperamos verlos en el próximo webinar. Muchísimas gracias. Hasta luego.